Vamos a hacer un resumen de la época en que gobernó en la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Gobernó entre 1829 y 1832 y nuevamente entre 1835 y 1852. En el año 1829, cuando Rosas llega a la primera gobernación en la provincia de Buenos Aires, la situación política era muy complicada. Lavalle, que era unitario, había dado un golpe de estado con la excusa de que Dorrego, el gobernador, había entregado la banda oriental en el conflicto de la guerra con el Brasil por la posesión de ese territorio. Da un golpe de estado y sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de mediación, fusila al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Dorrego había llegado a la gobernación de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de los sectores populares, podríamos decir, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y había intentado hacer frente al Imperio de Brasil por la posesión de la banda oriental, actualmente Uruguay. Pero por no contar con apoyo político, económico, diplomático, se vio obligado a firmar la paz con el Imperio de Brasil, en un conflicto que ya venía anteriormente, que ya venía desde la época de Rivadavia y que había quedado en cierta medida inconcluso. Esta es la excusa que utiliza Lavalle para dar ese golpe de estado, sentirse ofendido por haber peleado en la guerra contra Brasil y que Dorrego haya entregado la banda oriental, sin tener en cuenta, por supuesto, que era un conflicto que venía muy anteriormente y que Dorrego se ve prácticamente atado de manos y no puede hacer otra cosa más que firmar esa paz. Bueno, esto es lo que más o menos ocurría como contexto político en la provincia de Buenos Aires en el año 1829. Con la muerte de Dorrego a manos de Lavalle, se abre una etapa en la que algunos, los seguidores de Dorrego, federales, buscan venganza por la muerte de su caudillo. Y otros, los que son unitarios, intentan directamente aniquilar a todo lo que tenía que ver con los federales. Esto es una etapa muy sangrienta y muy convulsiva de la historia argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero que se traslada a todo el territorio. Ante esta situación de tremendos enfrentamientos internos entre unitarios y federales, que ponía en peligro la continuidad de las relaciones comerciales con Inglaterra y con países centrales a los que se le vendía materia prima, principalmente estamos hablando de un momento de la revolución industrial en el mundo, ¿no? Y se le vendía materia prima. Este conflicto interno no ayudaba mucho para que pudieran seguir manteniéndose esas relaciones comerciales, principalmente con Inglaterra. Por eso es que se recurre a una figura fuerte, una figura que tenga el poder de aglutinar, por un lado, a las masas populares que buscaban venganza por el asesinato de Dorrego, y por otro lado a los sectores comerciales, una, podríamos decir, burguesía que había en la provincia de Buenos Aires y que vendía sus materias primas al exterior. Se recurre entonces a él, sí, a Juan Manuel de Rosas. Pero ¿quién era Juan Manuel de Rosas? ¿Por qué tenía el poder, el prestigio de hacerse cargo de una situación en la provincia de Buenos Aires tan convulsionada, tan complicada? Vamos a ver entonces quién era Juan Manuel de Rosas. Rosas nació el 30 de marzo de 1793. Su nombre de nacimiento era Juan Manuel Ortiz de Rosas López Osornio y pertenecía a una importante familia de la provincia de Buenos Aires. Desde muy joven se dedicó a la administración de grandes extensiones de campo que componían las estancias familiares. En estas estancias pudo conocer de cerca las costumbres, los modos de vida y la cultura de los gauchos. Esto lo usó después a su favor en el ámbito político. En 1813 renunció a la administración de las estancias familiares y se dedicó a sus propios emprendimientos ganaderos en la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año se casó con Encarnación Escurra, que después va a tener un protagonismo político muy importante. Fundó un saladero en sociedad con Luis Dorrego, hermano del coronel Manuel Dorrego, y también se dedicó a la compra y venta de tierras y de ganado.
administró estancias de más de 300.000 hectáreas, como por ejemplo la estancia San Martín en Cañuelas y la estancia Los Cerrillos. Estos emprendimientos fueron muy exitosos, gracias a su obsesión por el control y el orden en cada detalle de su administración. El gran éxito de Rosas, como estanciero, lo puso en contacto con la política de la época y también con la población rural, los sectores populares, que eran la mano de obra de sus estancias. En 1820, Rosas le brindó ayuda a Dorrego, ofreciéndole hombres para defender Buenos Aires del ataque del santafesino López, y después también apoyó la llegada de Martín Rodríguez a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ya en esa época era considerado el restaurador del orden, ya que con sus milicias personales, los Colorados del Monte, y con aportes personales mantenía una paz entre las provincias y entre los sectores políticos. Rosas es también quien, encabezando un gran número de estancieros de la provincia de Buenos Aires, le pide la renuncia al presidente Bernardino Rivadavia en el año 1827, por sentirse perjudicados por las medidas que Rivadavia tomaba en contra de esos estancieros. Después de la renuncia de Rivadavia, es elegido nuevamente Dorrego como gobernador. Dorrego nombra a Juan Manuel de Rosas como comandante general de las milicias de la provincia de Buenos Aires. En 1828, Lavalle entonces da el golpe de estado y derroca a Dorrego, fusilándolo días después, el 13 de diciembre, en los campos de la localidad de Navarro. Para el año 1829, Rosas representaba política y económicamente a gran parte de los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que en una épica reunión, podríamos decir, en el campamento que Rosas tenía en Cañuelas, se reúne con Lavalle y en ese momento se firma el Pacto de Cañuelas, por el cual es nombrado como gobernador de la provincia de Buenos Aires Viamonte, intentando de esta manera pacificar lo que había ocurrido después de la muerte de Dorrego. Pocos meses después, Rosas es nombrado por la legislatura provincial como brigadier y como restaurador de las leyes. Se convierte así en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Comienza en ese momento su primera gobernación. Es el 8 de diciembre de 1829. Rosas va a ser uno de los personajes más polémicos y controvertidos de la historia argentina. Llega al poder con la promesa de poner orden. Un orden que era necesario, como decíamos anteriormente, para poder seguir comerciando con los países centrales, principalmente con Inglaterra. Esto lo pedían los sectores comerciales, los sectores productivos, podemos decir, del país, de la provincia de Buenos Aires. Pero también llega como el caudillo capaz de consolar, podemos decir de alguna manera, a las grandes masas populares que estaban clamando justicia por el asesinato de Manuel Dorrego. Entonces, de esta manera intenta poner en la balanza estos dos sectores que van a ser actores políticos muy importantes. El sector comercial, que vendía los productos de la producción agropecuaria a los países centrales, y el sector popular, que intentaba tener, podemos decir, un protagonismo ya en la política de aquel momento. Por eso, el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, en lo económico, va a tener fuertes características liberales. Para poder poner orden, Rosas firma un decreto por el cual pide a todos los ciudadanos que se conviertan al federalismo. Y para demostrarlo tienen que usar una divisa punzó, una cinta roja que demuestra la adhesión al federalismo. Los que no lo usan van a ser duramente perseguidos. Los adversarios de Juan Manuel de Rosas conformaron la Liga del Interior, liderada por el general Paz. Para hacer frente a la Liga del Interior, Rosas conforma la Liga Federal con las otras provincias federales. Esto es en el año 1831. Las provincias federales eran Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Queda así, de esta manera, el país dividido en dos. Por un lado, la Liga Federal, con Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Y por el otro lado, la Liga Unitaria, con las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.
Esta situación en la que queda el país dividido, podemos decir, en dos, por un lado los unitarios y por otro lado los federales, termina en un enfrentamiento armado, hasta que Facundo Quiroga vence a los unitarios en una batalla y de esa manera termina el avance unitario y se conforma la Confederación. En la Confederación, todas estas provincias que nombramos antes, tanto las que eran unitarias como las que eran federales, pasan a tener autonomía. Cada una es autónoma, tiene sus propios gobernantes, sus propias leyes, pero delegan en la provincia de Buenos Aires la representación en las relaciones exteriores, es decir, en el comercio principalmente, y se reúnen entre sí solamente en caso de un ataque exterior, es decir, un ataque de un país extranjero. Eso entonces es la Confederación. Así, con la conformación de la Confederación de Provincias, llega a su fin el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Después de esto, la legislatura porteña le ofrece a Juan Manuel de Rosas un nuevo mandato, pero con menor poder, sin las facultades extraordinarias, porque ya había pasado el peligro unitario. De esta manera tendría menos poder él para su accionar político. Pero entonces Rosas rechaza ese ofrecimiento por considerar que no se podía gobernar la provincia sin facultades extraordinarias. Y se retira nuevamente a sus estancias, donde organiza una campaña para extender la frontera en los campos, para luchar contra los pueblos originarios. Y va a regresar nuevamente en 1835. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Para no perdérselo, entonces suscríbanse al canal, denle un me gusta y compartan todo esto con sus compañeros y amigos. Y no se olviden, también lean. Acá abajo les dejamos todos los enlaces para que puedan acceder a material de lectura que fortalece todo esto que estamos explicando acá. De mi parte, muchas gracias. Chau.